Al oído les tenemos que decir que recibimos un mensaje bastante desapacible de quien fue nuestro compañero de trabajo durante mucho tiempo y a quien no hemos hecho otra cosa que apoyar y que ayudar y que demostrar con él nuestra solidaridad. Pero nos manda pues ese mensaje desapacible que yo no tengo ningún inconveniente en leer. Por favor. Doctor Londoño, ¿dice Montserrat? Sí, por favor, léalo, porque bueno, estamos doctor con mucha Londoño, curiosidad. me dicen quienes aún oyen su programa de radio que no hubo ninguna mención a la noticia de mi preclusión. Es posible, les dije yo, que usted no haya tenido oportunidad, a quienes aún oyen su programa. Les dije yo que usted no haya tenido oportunidad de leer el comunicado que ayer le remití a diferentes personas, entre ellos de Mar. Por eso se lo envío, al menos para que tenga oportunidad de conocerlo. Atentamente, Ernesto Yamure. Entonces, bueno, palos por todas partes. Ernesto Yamure. Bueno, ahí está muy equivocado. Pero ayer nuestro habíamos hablado del compañero, tema. Ayer Montserrat estuvo hablando bastante del tema, claro. Yo hablé del tema, por supuesto, al igual que hablé del tema de Luis Carlos Restrepo, ambos. No sé quién le informó a nuestro querido compañero Ernesto Yamure, pero está muy equivocado, lo siento mucho. Es más, dijimos que José Obdulio había estado en Nueva York acompañándolo en la rueda de prensa que había dado. No, pero ese es otro tema, es el tema de su preclusión. Entonces les decimos que la Fiscalía ha precluido la investigación en contra de Ernesto Yamure en una providencia que hace tránsito a cosa juzgada. En buena hora, nos alegramos por ello. Nunca dudamos de la inocencia de Ernesto Yamure. Fue acusado en momentos en que uno dice esto, con qué coincide esto, para dónde va, cuál es el contenido político de esta acusación. Y entonces dice que fue víctima de un montaje ordenado por Vivian Morales, quien buscaba desviar la atención de las gravísimas denuncias hechas contra su esposo, el exterrorista Carlos Alonso Lucio. Algo que dijimos ayer, doctor Londoño, bueno. sobra decirlo, que sí lo comentamos. Yo pienso igual que ese comunicado es un montaje más, como muchos montajes que curiosamente se le hacen a los uribistas. Bueno, entonces dice al final, es deber de todos impedir que la política nacional siga siendo trazada en Caracas. Nos parece pues que hemos sido sobre el tema suficientemente explícitos. Tal vez no sepa el doctor Yamure que por ser tan explícitos en esa materia nos pusieron una bomba. Esa política aprobada en La Habana e implementada servilmente en Bogotá. Octavo, en 2014 los uribistas demostraremos que somos mayoría y que sabemos castigar en las urnas a la traición y la mentira. Y gratitud eterna a mi familia y a los amigos que me acompañaron solidariamente durante estos meses, en cuya lista seguramente no estamos. Eso no interesa. Lo que uno se pregunta es si este tipo de mordiscos contra los amigos se puede instaurar como sistema. Pues nosotros no vamos a contestar de esa manera. Ernesto Yamure fue nuestro compañero, mereció nuestra adhesión, la sigue mereciendo, independientemente que ahora estemos en la lista de quienes él detesta, simplemente porque está al lado de José Obdulio Gaviria, cuyo estilo no podemos aceptar. No lo podemos aceptar, se los decimos a ustedes con todo comedimiento. Hay cosas en las que uno no puede estar de acuerdo. La política no se puede rebajar, la política no puede convertirse en una especie de costal de insultos que uno tenga disponible para lanzar o utilizar contra quienes estén en desacuerdo con lo que se sostiene, ¿no? Muy bien, estamos en desacuerdo, vamos a discutir ese desacuerdo, los desacuerdos pueden ser radicales, pueden ser profundos, pueden ser serios, pero no hay que decirle burro a la persona con quien uno no está en desacuerdo, ni puede acusar entonces de homosexual y de impotente o de castrado y de violador y de no sé cuántas a las personas que no convienen en lo que uno está sosteniendo. Es una cuestión de estilo, es una cuestión fundamental de estilo.
en la que por fortuna nos acompaña el Comité Político del Centro Democrático. No estamos de acuerdo con ese tipo de puntos de vista. Le hacemos llegar a la familia de Paloma Valencia y a la familia de Iván Duque nuestras voces de solidaridad personal y de afecto. Son parte, ellos fundamentales, de la lista que encabeza la generación del 14 y no aceptamos que a su familia se la maltrate, porque ese no puede ser estilo en la política colombiana, queridos compañeros de la mesa, porque así no puede ser. Es que no podemos vivir en esta pesadilla de que los desacuerdos se ventilen a base de injurias y a base de este tipo de afirmaciones, en cuyo contenido es que uno ni siquiera puede penetrar. Es como penetrar en una arena movediza, otra arena movediza, pero llena de suciedad, llena de escoria. Eso no puede ser. ¿No les parece? Sí, nos quedamos en la discusión de lo más simple y no tratamos los problemas de fondo. Y la pregunta es, toda esta división al interior del Centro Democrático, ¿a quién beneficia? Pues a la oposición, sin lugar a dudas, que se está riendo y está avanzando, mientras en el Centro Democrático pierden su tiempo discutiendo. Me parece que es hora como de pasar página y de ponerse a trabajar definitivamente y de olvidar esas descalificaciones y esa falta de respeto constante en el debate. Sí, eso no puede ser así. No puede ser así. El doctor Oscar Iván Zuluaga le ha dicho al doctor José Obdulio Gaviria que es él el que tiene que tomar la decisión. Parece que la que tomó es que persiste, pero dice que a quienes lo atacan desde el Centro Democrático, silencio, y que con los demás combate. No, pero su combate no es a nombre del Centro Democrático. Entendamos eso. El Centro Democrático, desde luego, es un escuadrón de lucha por unos ideales. Y vamos a proponer esos ideales y vamos a batirnos por ellos, a batirnos en el terreno de las ideas. Pero vaya pues que cualquier persona del Centro Democrático se sienta autorizado para arremeter contra los demás y arremeter furiosamente contra los demás y con un estilo que no conviene. No conviene al presidente Uribe, que es un hombre vehemente, que es un luchador, que es un hombre que ha tenido que soportar todas las infamias, pero que en medio de ese mar proceloso de calumnias por el que ha tenido que atravesar, ha mantenido siempre la dignidad, el decoro, las buenas maneras, y que jamás se rebajaría a este tipo de cosas, mucho menos contra las familias de quienes lo acompañan. Es que por favor, eso no puede ser, eso no es de recibo, contra nadie. Además, contra nadie. Seamos honestos, hablemos claro, doctor Londoño. Este es un tema electoral también. Aquí hay dos bandos, usted lo sabe. Por un lado está Oscar Iván Zuluaga y por el otro lado está Francisco Santos. Y hay gente que ha tomado posiciones y eso me parece que es grave. Me parece que es grave porque no se está haciendo un debate limpio. Que de lo que se trata es de... Posiciones de este estilo. Este estilo. Ayer el doctor Francisco Santos salía iracundo a defender a José Obdulio Gaviria. ¿Está de acuerdo en su lenguaje? ¿Está de acuerdo en sus Twitter? ¿Está de acuerdo en que a un periodista se le diga platero, es decir, burro, continuamente? Es que no estamos de acuerdo. Bueno, no estamos de acuerdo. Era muy tierno. No es la manera. Sí. Además, tenemos que decir, un periodista que estuvo acompañando a Paloma Valencia, una de las figuras más interesantes de nuestra lista. Es que no puede ser, Sí, entonces, fuera de lugar. Entonces hay que tener moderación en el lenguaje y obviamente de los candidatos que van quedando, porque cae Luis Alfredo Ramos víctima de lo que nosotros entendemos como una manifiesta injusticia, no
podemos manifestar nuestro acuerdo. La Corte Suprema de Justicia ha incidido gravísimamente en la política colombiana, porque Luis Alfredo Ramos era una figura clave de la política colombiana, y en el momento en que empieza su ejercicio final, la Corte Suprema de Justicia lo mete a la cárcel, sin otra razón que el dicho de un fulano criminal que está buscando rebaja de penas, y en contravía de todas las evidencias que militan a favor de Luis Alfredo Ramos, que estaba hablando con una persona autorizada por decreto del presidente de la República para que hiciera política. Bueno, claro. Entonces... Sí, a mí sí, lo cierto, doctor Londoño, es que me encantaría ver esa misma vehemencia que tienen para la discusión y esa pasión y esa entrega en este debate. Quiero verla para defender a personajes como Luis Alfredo Ramos, para defender al mismo presidente que es víctima constante de insultos todos los días, y para defender pues toda la política uribista. Quiero ver a estos personajes defendiendo de esa misma forma, con esa vehemencia, las políticas uribistas. Bueno, con esa vehemencia, yo quisiera que lo hiciera con mucha vehemencia, pero sin grosería. Bueno, sin grosería, pero sí, con esas ganas. Perdóneme, ¿no? que insista. Con esa firmeza. Perdóneme que insista en ese tema. Uno puede ser firme, puede ser vehemente, puede ser duro en sus posiciones, y radical y vertical, pero no puede ser patán. Eso no. Eso no es aceptable. Pero les estaba diciendo que una decisión bien dudosa desde el punto de vista de su contenido de la Corte Suprema de Justicia retira de la escena al doctor Luis Alfredo Ramos, y no se ve en el horizonte ninguna posibilidad de que el doctor Luis Alfredo Ramos presente su nombre a la consideración de los colombianos, porque pues la Corte ya no solamente lo hizo capturar como a un delincuente, sino que le confirmó la medida de aseguramiento porque lo considera un peligro para la sociedad a Luis Alfredo Ramos. Y entonces el doctor Juan Carlos Vélez se ha retirado del debate, va a ser el director, el coordinador del debate para la presidencia de la República. Quedan 3 candidatos. El doctor Carlos Holmes Trujillo, que ha tenido una posición digna, serena, imparcial, objetiva, admirable en todo sentido. El doctor Francisco Santos, que tiene todo el derecho a presentar su nombre y a discutir sus puntos de vista y a presentarse como una alternativa para la presidencia de la República, y el doctor Oscar Iván Zuluaga. Quedan los 3. Es sobre esos 3 sobre los que hay que manifestar acuerdo o desacuerdo, y hay que ver también quiénes los están rodeando, de una parte con el estilo y con la finura que destacamos en Carlos Holmes Trujillo, que destacamos en Oscar Iván Zuluaga y que destacamos personalmente en Francisco Santos. Pero el jefe del debate, el doctor Francisco Santos, ha asumido unas posiciones que no podemos callar. Pero ¿cómo las vamos a callar? Y el doctor Oscar Iván Zuluaga las ha puesto de presente y ha planteado el debate. Y vean ustedes pues la tormenta que se ha hecho, todo dentro de un proceso que a nosotros tampoco nos ha gustado mucho, ¿no? Y lo veíamos venir. Dijimos, esto va a desencadenar... Son luchas internas, actitudes distintas, y no le van a hacer daño al centro democrático. ¿Cuántas veces dijimos en la hora de la verdad? Por Dios, candidato único, ya. Y por una razón o por otra, eso quedó relegado, y hasta ahora está relegado a una consulta popular para el mes de marzo, y de aquí al mes de marzo vamos a tener que correr con esta cruz. Me parece que nos lo fían demasiado largo, y me parece que eso nos va a hacer mucho daño al interior del centro democrático y del uribismo, que tiene tantas cosas por decir. Es que lo que a mí me duele, queridos compañeros de la mesa, es que en los momentos en que tenemos que discutir la política de seguridad democrática, la estructura constitucional del país, a la luz de las conversaciones en La Habana, cuando tenemos que discutir la política económica, que está haciendo agua por todas partes, cuando tenemos que discutir la política social de la nación,
cuando tenemos que discutir tantas cosas fundamentales para la salud y para la vida de los colombianos, estemos discutiendo los Twitter del doctor José Obdulio Gaviria. No hay derecho, no hay derecho. Sí. Yo creo que no se puede dejar llevar el debate hacia ese plano, doctor Londoño. Veíamos con el doctor Arbeláez esta nueva lista, gente joven, gente fresca, que es gente de primera condición, que va a llegar al Congreso de la República a retomar el rumbo del país, a darle de nuevo ese rumbo que ha perdido y que lo ha perdido en la administración del presidente Santos. Pero yo creo que es en eso en lo que se debe concentrar ahora el uribismo, en seguir revisando las listas, las nuevas generaciones, lo que ha llamado usted de manera muy acertada la generación del 14, que va a llegar y va a llegar a rescatar un poco el rumbo del país. Pero a raíz de este episodio, Sergio, entre los oyentes, por lo menos en el chat, se ha instalado una nube de pesimismo atroz, la verdad. Dice, por ejemplo, este oyente, Radio Escuchas, y firma que así como van las cosas, de aquí a marzo se ha acabado el centro democrático. Esta discusión no ayuda en absoluto, vende la imagen de un partido dividido, lleno de hienas que se quieren devorar unas a otras. Son muchos los oyentes que no están de acuerdo con esta discusión y la pregunta es, mientras tanto, ¿qué están haciendo en el otro lado? ¿Será que están activando el plan B? ¿Ustedes qué creen? ¿El plan B que es Germán Vargas Lleras o no? Bueno, yo no lo sé. Ayer oíamos el discurso de Juan Manuel Santos en la ONU, que algunos catalogan como un discurso histórico y que a mí me parece el más lamentable de los discursos que se ha pronunciado allá en la ONU, porque es el reino de la anfibología. ¿Por qué no vamos a la discusión objetiva y profunda del discurso? El doctor Juan Manuel Santos, doctor Londoño, dice que fundamentó su discurso en la actividad de la fiscal para el Tribunal de Yugoslavia, la señora Louise Arbour, para decir que no ha sido efectivo. Criticó mucho los tribunales de justicia internacional, lo que yo estoy seguro que no ha caído bien, ni siquiera en la labor de esos tribunales, y mucho menos para la Corte Penal Internacional. Luis Arbor, hay que recordarlo, fue una de las principales, activistas, además por parte de la justicia, para poder capturar a Milosevic, el que había perpetrado tantos delitos contra el derecho internacional humanitario. Dice El Tiempo hoy que Fatou Bensouda está de acuerdo con el proceso, pero yo lo que he escuchado es críticas, de manera que quieren manipular la opinión inclusive de las cortes internacionales. Pero es que, Alejandro, Fatou Bensouda no puede salir a decir que no está de acuerdo con la paz. Es que pero dígame, ¿usted está de acuerdo con un proceso de paz? Pues claro. ¿Quién no está de acuerdo con la paz? Con la paz? Maravilloso. Y si la paz se consigue sin disparos y sin movimientos militares, y no por la fuerza del derecho y por la fuerza de la razón, pues ¿quién se puede oponer? Pero cuando eso no existe, cuando cada vez es más dura la posición de estos grupos armados en armas, cuando cada vez hay más dudas sobre cuáles son sus intenciones del futuro. Alguien preguntaba en estos días con toda razón, ¿las FARC van a renunciar al narcotráfico? ¿Van a renunciar al negocito? Negocito que tuvo expresión en el famoso cargamento del avión de Air France que llegó con 1.3 toneladas de cocaína al aeropuerto Charles de Gaulle de París. Eso valía 280 millones de dólares. Y es un envío, uno. Eso no es sino 1.3 toneladas. Y las que pasan por Venezuela son 300 toneladas. Multipliquen 280 millones de dólares por 300. Es que ni sé hacer la multiplicación. ¿Cuánto da eso? Sí, y doctor Londoño, ese es el que cogieron en el aeropuerto, ¿no? ¿Cuántos no saldrán por barco? Recuerde usted los viajes de los barquitos de Irán a Venezuela, ¿no? Pero si el Departamento de Estado lleva denunciando ese tema años, diciendo que Venezuela se convirtió en la autopista de la droga. ¿Por qué no multiplicamos 280 millones de dólares por 300? ¿Eso cuánto da? 560. A ver. Bueno, eso da una millonada tal. A mí me da 8.400.000.000.000 de dólares. Sí. No sé. Sí, es una suma. Da eso.
Bueno, entonces dígame usted un negocio que solo se expresa por Venezuela. Estamos hablando de las 300 toneladas métricas que salen por Venezuela, no las que se van por el lado del Pacífico y por Centroamérica, no, lo que sale por Venezuela, que se calcula en 300 toneladas métricas al año. Entonces, ¿y dónde termina toda esa plata? ¿Y dónde termina toda esa plata? ¿A dónde va a parar? ¿Quiénes son los que están interesados en manejar ese negocio? ¿Las FARC están dispuestas a hacer esa renuncia? Dicen no. Alguno dice, no, qué maravilla, es que las FARC nos van a ayudar a acabar con el narcotráfico. No, sería maravilloso. Yo lo quiero ver. Cuando ellos han sido los principales beneficiarios del narcotráfico, cuando lo han trabajado, todos los cargamentos de cocaína que ahora se capturan, dicen, frente no sé qué de las FARC, frente tal de las FARC, un laboratorio que era de propiedad de las FARC, ya me confundí, un cristalizadero a nombre de las FARC, todo a nombre de las FARC. Bueno, en fin.